Ok, vamos a iniciar la transmisión. Ya está tratando de comenzar. Bueno, ahí estamos transmitiendo ya. Muy bien. Muy bien. A ver. Listo, ya estamos en vivo y en directo por las diferentes redes sociales. Y empiezan a llegar poco a poco las personas. Gloria al Señor Jesús. Mi querido Willington, mi querida Lisette, mi querida Yadira, muy buenas noches. El Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta bella hora? ¿Contentos? Buenas noches, bendiciones. Nos encontramos bendecidos, gracias al Señor. Estamos estudiando. Buenas noches. Porfa, Dios te bendiga. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Estamos estudiando Apocalipsis. Hoy es el video número 81. Ya terminamos la serie de las 70 semanas de Daniel. Sobre todo la semana 70, ya le explicamos. Y hoy vamos a seguir leyendo el capítulo 10, que es el inicio de la tribulación. ¿Ok? De la primera mitad de la semana 70. Después viene la gran tribulación. Muy buenas noches, Jorgito, en Ecuador. Dios te bendiga. Qué alegría que estés con nosotros nuevamente. ¿Ya llegaste a Colombia? Todavía no. Jorge. Bueno, Jorgito. Creo que es otro Jorge o es el mismo Jorge. Bueno, iniciemos porque ya son las 8:02 de la noche. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy, muy buenas noches. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, quiero pedir mil disculpas debido a que no, cuando inicié la transmisión en Facebook no le di compartir pantalla, entonces la presentación no apareció en el Facebook, la vieron solo ustedes. Bueno, vamos hoy a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 10, 11, perdón, 11, yo dije 10, ¿verdad? Me equivoqué. Estamos en el capítulo 11. ¿Por qué es importante? Oído, cuando leamos el capítulo 11, recordemos que estamos en el segundo, no, perdón. Cuando comencemos el capítulo 11, recordemos que desde el capítulo 9, oído, versículo 13, se tocó la sexta trompeta. No se les olvide eso. El capítulo 10 y el capítulo 11 hasta el versículo 15 es la sexta trompeta. Y a la sexta trompeta se le conoce como el segundo ay. No se nos puede olvidar. O sea que falta la séptima trompeta, que va a ser el ¿qué? El tercer ay. Yo debo comprender los tiempos. Vienen 7 trompetas, se tocó la primera, la segunda, tercera, cuarta, y cuando se toca la quinta, se dice ay, ay, ay. Esa exclamación de ay es porque va a doler lo que viene. La quinta trompeta es el primer ay. La sexta trompeta es el segundo ay. Pero oído, la sexta trompeta, el segundo ay, abarca
desde Apocalipsis 9:13 hasta Apocalipsis 14. Todo ese espacio es en la trompeta número ¿qué? 6. No se ha tocado la última trompeta. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay cristianos que están diciendo que la iglesia no está en el capítulo 9, en el 10, que no está. Hay cristianos que aseguran que la iglesia no está en el capítulo 11. Yo debo recordarles que Primera de Tesalonicenses, váyanse a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, versículo 16. No es este. Entonces es 1 Corintios 15. Déjenme buscar que el texto dice la final trompeta. Dice que el arrebatamiento es, la resurrección es en la trompeta final, cuando se toque la trompeta final. A ver, déjenme mirar aquí. 1 Corintios 15. Oído, 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 van de la manito, por si acaso lo quieren, ¿sí? Lo quieren unir. Entonces dice, no todo en un momento, sí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. El 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Y cuál es la última trompeta? La número 7. Y la número 7 se toca en el capítulo 10, versículo 15. O sea, que cuando iniciamos el capítulo 10 todavía estamos en la sexta trompeta, segundo año. ¿Hemos sido claros hasta ahí? Vamos a leer entonces. No, ya leímos el capítulo 11, ya leímos los primeros 8 versículos que hablan de dos testigos, Enoc y Elías, que durante 3 años y medio, dice el versículo 2, 42 meses, dice el versículo 3, 1260 días, o sea, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Recuerden que ya hicimos el video, los pueden ver en YouTube. Este es el video 81 de Apocalipsis. Estos dos testigos cierran el cielo para que no llueva, y cualquiera que los quiera atacar y hacer daño va a morir horrendamente, bajan fuego del cielo. Y la gente y el mundo se va a regocijar. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, a los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo, el anticristo, va a hacer guerra contra ellos. ¿Y qué va a pasar? Los vencerá. Ayer estábamos hablando algo interesante, y es que viene la persecución para la iglesia cristiana. Ayer estábamos hablando en Daniel capítulo 11, que dice que por la multitud de las prevaricaciones se le entregará al anticristo el ejército y se le entrega el continuo sacrificio. ¿Y saben algo, mis amados hermanos? Yo hoy estuve entendiendo cómo es que va a ser la situación. Hoy meditando me di cuenta que los falsos profetas, ¿sí?, van a traer un desorden hasta el punto en que el evangelio va a ser prohibido por culpa de esos locos que están andando por ahí. Bueno, yo quiero que me digan, me gustaría primero que prendieran la cama. Segundo, la cama, dije, ya estoy tan cansado que estoy pensando en la cama. Prendan la cámara, por favor. Y segundo, tomen agüita y siéntense, porque lo que les voy a mostrar
no les va a gustar. Si a mí no me gustó, yo sé que a ustedes tampoco. ¿Están sentados? Mire la locura del evangelio de hoy. No lo van a poder ver en Facebook porque no compartí. Menos mal, porque si no, no me lo van a dejar pasar. Me cortan el video. Escuchen esto, por favor. La naturaleza misma, tanto en el plano humano como en el animal, nos enseña que una madre tiene la inclinación de mantener, cuidar y preservar a sus hijos en orden. Y eso es un reflejo o una figura de la creación espiritual de Dios, Melquisedec Cristo Lisbeth. Esa es la causa por la cual se presenta en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo Lisbeth amó a la iglesia, a sus hijos, y se entregó a sí misma por ellos, para santificarlos, habiéndolos purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la verdad de Dios. Lo hizo para presentárselos a sí misma como una iglesia de santos ángeles, radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santos e intachables. Eso es precisamente lo que hace Dios Madre Lisbeth con su mensaje, llevarnos diariamente a su perfección, para que seamos hijos radiantes e intachables, pues su palabra de verdad es poder de Dios en nosotros. Por eso dice en primera a los Corintios 1:18, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz, hablando de su triunfo sobre la mente carnal, es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios, Melquisedec Lisbeth. Está claro que el conocimiento y la sabiduría que nos ha dado Dios Madre Lisbeth es el poder que nos ha salvado, llevándonos siempre en triunfo al enseñarnos a gobernar sobre nuestra naturaleza humana, de la misma manera que ella es triunfadora. En cambio, todo aquel que no cree ni obedece lo que Cristo Lisbeth afirma, seguirá muriendo en sus pecados, porque ha escogido negar a Dios Madre misma, la que está aquí para salvarlos de la muerte física. Ella es la única que media a nuestro favor, llevándonos a vivir en pureza y total seguridad, para así vivir por la eternidad. Y hoy, sus hijos espirituales y fieles, quienes caminan con pasos firmes en ese crecimiento de perfección e inmortalidad, seguiremos escuchando el poder de la verdad a través de la sabiduría personificada en palabras inefables. Adelante, amada Madre y Dios, Cristo Lisbeth. ¿Cómo la ven hasta ahí? Díganme, ¿cómo la ven ustedes hasta ahí? Está diciendo... Parecen unos robots. ¿Parecen uno qué? Unos robots como cuando ya tienen un diálogo ya aprendido. Tremendo, o sea. No, y la herejía que va a decir ella, ya va a hablar Cristo Lisbeth, o sea, ahora Jesucristo es una mujer. Pero me llama la atención que va a decir que ella es la esposa de Dios Padre. Yo no la conozco, si yo la tuviera enfrente le diría, bueno, ¿cuál es el grado de su locura? ¿Usted es la esposa de Dios Padre? Sí. ¿Y usted es la esposa de la iglesia también? O sea, usted es bígama. Porque si usted es la esposa del Padre y en las bodas del Cordero se va a casar con la iglesia, es una locura. Pero miren lo que viene. Póngale aquí. Tomen agüita. Saludos a nuestros hijos espirituales, todos esos fieles que en verdad les interesa saber cómo es que Dios da la inmortalidad a los hombres. Esos han recibido a Dios como dos en uno y se les ha dado el poder de ser hijos de Dios,
No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Veamos en 1 Timoteo 2, del 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es para todo el que ha sido creado espiritualmente, pero ahora son insensatos, por rechazar vivir sus vidas en el orden perfecto de Melquisedec Lisbeth, que trae reposo y paz a tu vida eternamente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, los cuales quieren que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que está escrito en estos versículos no se ha cumplido en nadie en este mundo, excepto en la creación de Melquisedec Lisbeth, donde yo los llevo a vivir quietos y reposados en toda piedad, que es el amor por tu enemigo y el amor por tus hermanos desobedientes que están en desolación, y por los afetitas que nunca participaron de la dispensación del anticristo. Por eso yo soy la única salvadora y mediadora, la sabiduría de Dios, ya que es el conocimiento de la verdad que yo te he dado lo que te salva, y todos los que aman la verdad y la justicia de Dios son bienvenidos en mi reino. Otra cosa que me hace la única mediadora es que yo los llevo a vivir en honestidad, que es en transparencia con tu Dios y con tu prójimo, sin afán y sin miedos, confiando totalmente en Melquisedec Lisbeth, el Dios que nunca te fallará. Ahora, cuando dice Jesucristo hombre, ¿por qué el énfasis en hombre? Es obvio que están tratando de esconder que Cristo en verdad es una mujer, porque ¿para qué poner que Jesucristo es un hombre? Si según la pluma de los escribas mentirosos, Jesucristo es el unigénito Hijo varón de Dios. Solo hay una verdad sobre esto, y nuestros santos ángeles conocen la verdad, porque las evidencias que les hemos mostrado sobre el género de Cristo hablan por sí solas. Mis santos ángeles reconocen que están delante de la única mediadora entre Dios y los hombres, quien revela todos los misterios de Dios y de Cristo. Entonces, cuando se hace la única mención en la Biblia de Jesús como mediador y como hombre, se refiere a un ser humano y no específicamente a un varón. Y si volvemos a los versículos 3 al 4 de 1 Timoteo capítulo 2, vemos que dice: esto es bueno, es aceptable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Está claro que hay una verdad que no todo el mundo sabe, y es porque los hombres que leen la Biblia sin la revelación que está ahí escrita, no pueden ver la verdad que Dios quiere que sepan. Como he mencionado antes, si nos deshacemos de todas las Biblias en el mundo, no importaría, porque es lo que sale de mi boca, lo que verdaderamente trae la vida eterna a los hombres, porque yo soy la palabra de Dios hecha carne en acción, y simplemente uso la Biblia para mostrarte lo que es verdad y lo que es mentira, porque fueron hombres malvados los que manipularon las escrituras a su conveniencia. Por eso es que nadie ha podido adquirir la vida eterna que Dios ha prometido, y jamás van a adquirirla sin mí, porque solo conociendo la verdad de Dios es que los hombres podrán vivir en la justicia y la paz de Dios, para así poder vivir eternamente. Ahora miremos el versículo 6 en 1 Timoteo 2, para poner más énfasis en quién es este mediador, porque quiere decir que Dios Padre está con esa persona. Esa es la evidencia y la prueba que debes estar buscando. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ese nivel de locura, hoy que estaba bien, ¿ustedes qué piensan de eso? Cuando yo estaba viendo ese video, entendí por qué los gobiernos le van a meter mano a las religiones y van a prohibir el evangelio. Estamos llegando a una locura que Jesucristo es una mujer. ¿Escucharon eso? ¿Sí lo escucharon? ¿Ustedes qué piensan? La señora está loca. Por causa de esto, el camino del evangelio será blasfemado, dice la palabra de Dios. No, y más adelante, después les mando el video, más adelante dice: solo por mi palabra ustedes pueden vivir. No, espere, dice:
Si la Biblia desapareciera o la prohibieran y no hubiera más Biblias, no importa, porque ustedes por mi palabra pueden vivir. Yo quedé pero azul. Evelyn, cuéntame. Bueno, para mí es totalmente el cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios. Todo esto va a pasar. Todo esto va a suceder. Lo único es que nos motiva más a seguir pegados, orando el board que tú nos dices, orando, ayunando y andando en todo esto. Porque mira que hay una de las cosas que yo no sé, pero a mí me parece, y que me perdonen los que están oyendo y lo repudio, no me gusta, nada más ahora los servicios cristianos que no quieren como el pastor dar un sucesor para algo. Entonces la iglesia grande tiene la pantalla y las demás iglesias les pasan en día de telecomunicación y allá cuando van a orar lo ponen y no vamos tan lejos, eso es así, eso está aquí en Santa Marta y son los de los de Bogotá que ministran y todo. O sea, a mí me parece eso también ya como muy descarado el negocio y la cosa, pero Sí, la Biblia dice eso, que todo esto va a pasar, todo. mire, eso que Sí, dices, Y la ciencia se aumentaría hasta desvariar. Y a mí me parece terrible que el pastor diga, no, pero es que yo tengo 5 hijas por televisión, me ven, póngale la mano al televisor y todo. Y uno no dice todo que se mueva, pero no. Esto está pasado de la raya. sí, esto está una locura. Es que por eso es que viene la persecución. Porque esto va a ser de locos. Por eso debemos prepararnos, debemos llevar el verdadero evangelio. Ahora sí, como dice la hermana, hay iglesias aquí en Santa Marta, en Barranquilla, donde usted llega y está el telón y le proyecta la imagen del pastor que está en Bogotá ministrándolo usted ahí. Y eso es falta de doctrina. El evangelio es face to face, personal. El evangelio no es la rompalia, la manchuria, no se le olvide esa palabra, la manchuria. La rompalia es la espada larga del rey Arturo, por ejemplo, es una rompalia, 1,5 metros de largo. Pero cuando Pablo escribe la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, utiliza como concepto la espada corta de los romanos. Los romanos no tenían espadas largas. Los romanos utilizaban una espada, quita la cámara, utilizaban una espada que no medía sino aproximadamente 1 metro, porque los romanos unían sus escudos y mataban cuerpo a cuerpo. Cuando Dios habla de esa espada es que el evangelio verdadero es face to face. El evangelio verdadero es hablando uno con otro. El evangelio real es que tú y yo nos encontramos para orar juntos. Y bueno, llegamos entonces al punto donde a los 2 testigos los matan. Versículo 8 de Apocalipsis 11. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí, en el versículo 8, ustedes deben tener escrito Jeremías 32:31 y Segundo de Reyes 23:27. Vamos a buscarlo. Jeremías 32:31. Si alguien lo encuentra rápidamente, lo lee por favor. Anótenlo ahí en Apocalipsis 11:8. Jeremías capítulo 32, capítulo 32, versículo 31, dice: de tal manera que para enojo mío y para ira me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. ¿Sí?
¿De qué está hablando? Versículo 30. Los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con lo de sus manos. Aquí está hablando en el versículo 28 que Dios va a entregar a esa ciudad a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, si alguien llega a colocar en duda que está hablando de Jerusalén, ¿ustedes encuentran en alguna parte la palabra Jerusalén? Vamos a hacer un examen aquí. ¿Cómo logro saber yo que está hablando de Jerusalén? Y no está hablando de Samaria, la capital de las 10 tribus del norte. ¿Quién me lo dice, por favor? Alejo, Marel, Bizarita, Willington, mis hermanos en Bogotá, Patricia, hermano, Dios le bendiga, Edilia, Evelyn, Yadira. ¿Por qué qué? Porque está hablando de Israel, ¿no? Y Jerusalén queda... No, lo que pasa es que Israel, cuando David era rey, Jerusalén era la capital de las 12 tribus de Israel. Cuando Salomón era rey, Jerusalén era la capital de las 12 tribus de Israel. Pero cuando el hijo de Salomón fue rey, se dividió en dos el país. Quedaron Judá y su capital Jerusalén, y Samaria, la capital de Israel, 10 tribus. Ahora, ¿cómo logro yo decirle a alguien que ese versículo está hablando de Jerusalén, no está hablando de Samaria? Porque está gobernando Sedequías y dice, Sedequías, rey de Judá. O sea, en el versículo... ¿Versículo qué? ¿Versículo qué? El 3. En el 3. Muy bien. Bien, sí. Sedequías, rey de Judá. ¿Y dónde quedaba el palacio? ¿En dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Esa es una, muy bien. ¿Quién me da otra respuesta? ¿Por qué yo logro saber que es Jerusalén aunque la palabra Jerusalén no esté ahí? Mire que Dios llama en Apocalipsis 11:8 a Jerusalén, Egipto y Sodoma. Impresionante. Para Dios Jerusalén no es esa ciudad que nos dicen vámonos a la tierra prometida, que la gran ciudad. No, para Dios no es eso. La cita en la que estamos estudiando base, Apocalipsis 11:8. Pero Apocalipsis 11:8 hay que escribirle Jeremías 32:31. Les voy a decir dos cosas por las cuales yo sé que es Jerusalén. Uno, porque, no, dos cosas no, una sola. Porque el libro es el del profeta, ¿quién? Jeremías. Y cuando Jeremías escribe su libro, Israel y Samaria habían desaparecido 135 años atrás. Aproximadamente 100 años. Jeremías, a diferencia de Isaías, Isaías sí le predicó a Judá y a Jerusalén y a Israel y a Samaria. Pero Jeremías, cuando nace, Israel y Samaria ya habían sido llevadas por Salmanasar, rey de Asiria. Entonces yo sé enseguida que Jeremías le habla exclusivamente a Judá y a su capital Jerusalén. Esa es una respuesta. La hermana Yadira dio con otra respuesta. Evelyn. David, una pregunta, ya que estás con el tema ahí de Samaria y eso. ¿Samaria es de los habitantes cruzados de Israel con los sirios? Sí, señora. Porque Salmanasar, segundo de Reyes 17, dice el capítulo que Salmanasar, rey de Asiria, no de los sirios. Los sirios es un país al norte de Israel, pero el asirio es un imperio muy, muy grande, de muchos otros pueblos. Entonces, los asirios, Salmanasar se llevó a las 10 tribus del norte y las repartió, y trajo gente de otras partes y las puso a vivir ahí. Por eso la hermana Evelyn dice los cruzados. O sea, gente que se quedó y empezó a mezclarse
Por eso la mujer samaritana le dice a Jesús, tú siendo judío, ¿me hablas a mí? Los judíos no se hablan con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos son sangre pura. En cambio los samaritanos son mezclados. Tienes toda la razón. Ahora, el otro texto, segundo de Reyes 23-27, vamos a leerlo por favor. Segundo de Reyes, que deben escribir en Apocalipsis 11:8. Segundo de Reyes 23-27 dice: y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. Con mucho respeto, ojo con lo que voy a decir. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a Israel. ¿Vieron el video que se está viralizando desde ayer? ¿Quién ya lo vio? El diputado en Turquía. Turquía es enemiga de Israel. Y el diputado en Turquía le ala las orejas al presidente de Turquía por no hablarle fuerte a Israel en la ONU por lo que está pasando en Gaza. Y le decía, usted es cómplice. Y cuando ese diputado empieza a maldecir a Israel y a decir que en el nombre de Alá ellos iban a ser consumidos, ¿saben qué pasó? Le dio un infarto al tipo y se murió. Así. Ese video está ahí. Así de sencillo. Ah, que por eso hubo el infarto. No sabía que era que estaba hablando mal. Sí. Espérate a ver si lo tengo No acá. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Qué no dices? lo habíamos visto, hermana. No lo han visto. Déjenme a ver si aquí lo tengo un momentico. A ver. Eso ya lo pasó Caracol también. ¿Ya lo pasó? Sí. Lo pasaron. Y tremendo, ¿no? Sí, aquí lo tengo un momentico. ¿Cómo que quién dijo? ¿Qué? ¿Qué dice? Que acá en Venezuela sí. Espera, hablen de a uno solo porque no entiendo qué están diciendo. Hable uno solo, por favor. ¿Qué dicen? ¿Qué dijeron? Mi hermano Alejandro iba a hablar. ¿Qué dijiste, Alejandro? Cuéntame. Que ese video aquí en Venezuela no lo había visto, pero ya veo que Vladimir lo tenía en el teléfono de ella. Bueno, pues aquí ya lo descargué rápidamente mientras ustedes estaban hablando y lo voy a colocar. Póngale cuidado a esto, impresionante. Miren. Esto es lo que le pasa a los que maldicen a Israel. En el parlamento turco, esta persona estaba diciendo, reclamándole a Erdogan, al primer ministro turco, que cómo se atreve a ser tan laxo con Israel, que tiene que ser más severo, que aquella persona que ayuda a Israel o que no castiga a Israel será castigado y que Alá lo va a castigar. Cuando este tipo termina su discurso de odio en contra de Israel, inmediatamente cuando dice Alá lo va a castigar, ahí cae fulminado por un ataque al corazón. İsrail'in suç ortağısınız. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinler ikonu var. İşbirlikçisiniz. İsrail'in Gazze'ye attıracaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güneşime 20 dakika ara veriyorum. Así es, amigos. Esto le pasa como a Hugo Chávez cuando dijo: desde mis entrañas maldigo al pueblo de Israel. Hecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito sea Estado de Israel. Desde ese mismo lugar le dio su cáncer, desde las entrañas. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto le pasa a las personas que maldicen al pueblo elegido de Dios.
Tengan cuidado con lo que dicen, tengan cuidado en dónde está su corazón, a quién apoyan y a quién odian. Bueno, nosotros amamos a un judío que es nuestro Salvador. Y nosotros bendecimos a Israel. No se ponga de mal genio conmigo si yo le estoy diciendo que Israel, que Jerusalén, no Israel, Jerusalén, la ciudad, es Sodoma y Egipto para Dios y que Dios la desechó como ciudad. Yo no escribí Apocalipsis 11:8, Jeremías 32:31 y Segundo de Reyes 23:27 y otros textos que tengo en otro lugar más. No, yo no lo escribí. ¿Me hago entender? Eso dice la Biblia. Dios desechó a Jerusalén. Hasta el punto que miren qué sucede en Apocalipsis 16, cuando se derraman las 7 copas de la ira. Dice el versículo 17, Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, o sea, la séptima copa, no la séptima trompeta, la séptima copa del aire. La séptima copa, las 7 copas de la ira hacen parte de la séptima trompeta, salen de la séptima trompeta. Solo que la séptima trompeta tiene otras cositas más, que ya las vamos a ir mirando poco a poco. Y dice el versículo 18. No, el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, un terremoto que jamás ha habido. ¿Qué pasa? Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La gran ciudad, Jerusalén, fue dividida en 3. O sea, el terremoto fue tan bravo que la partió en 3. Y dice que las ciudades de las naciones, hablando de Bogotá, de Ciénaga, de Santa Marta, ¿qué pasó? Cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria de Dios. Toda isla y monte huyó. Mire, toda isla y los montes huyeron. Óigame esto. Óigame esto. El terremoto es tan bravo que las cordilleras, las montañas quedan planas. Así de bravo. Ahora, alguien me dice: ¿por qué Dios va a destruir a esa Jerusalén que está allá? ¿Quién me dice por qué? ¿Cuál es el propósito de destruirla? El propósito de destruirla es de establecer la nueva Jerusalén. Esa es la respuesta. Porque la verdadera Jerusalén, Jesús la está edificando allá. Él es el arquitecto y el constructor. Voy a ir a hacerle morada a vosotros, le digo a los apóstoles. Hay una nueva Jerusalén allá en el cielo, que allá en Apocalipsis capítulo 21 baja a la tierra. Por eso esa ciudad tiene que ser destruida. Volvamos otra vez al capítulo 10. ¿En el cielo, hermano, dijo? Sí. Léete por favor Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La verdadera, mire, yo estuve en mi juventud en una secta. No sé si ustedes la conocen. Ya está chévere. Se llama la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia.
Yo hice mi primaria y hasta segundo de bachillerato en la Cruzada Estudiantil. Pero eso es americano, porque yo estuve con beca ahí, en el americano de Barranquilla. No. De la Cruzada Estudiantil. No es americano. Perdónenme lo que voy a decir, ellos hablan así, yo no hablo así, Jesús reprenda al diablo. Papá Chamorro es colombiano y el hijo es senador de la República. Ellos son de acá. Bueno, yo estudié con una beca ahí que daban ellos y era la Cruzada Estudiantil y los conozco. Y de lo que recuerdo de niña, pues no es mucho tampoco la santificación que tienen ellos. Ay, Dios mío, se ven unas locuras, pero ahí y todavía tengo amistades, gente muy linda que en esa época me trató muy bien y charlamos de vez en cuando, pero me dicen, ¿usted por qué no se viene para acá? ¿Usted le iría bien? Y yo, no. Y yo les digo, ustedes son una secta, para mí son una secta. Yo no voy a llamar a ese tipo Papá Chamorro, no lo voy a llamar. Y ellos no tienen pastores, ellos tienen líderes. Y peor todavía si nos vamos a hablar de los líderes. Eso es nicolaísmo. Entonces, cuando yo estuve ahí, ellos tenían no sé si todavía lo tienen, una radio que se llama Colmundo Radio, una emisora. Y recuerdo que ellos nos decían, miremos hacia la Tierra Santa. Todos ellos tienen en sus casas, todos tienen Tierra Santa en su casa. Y la cúpula de oro, ahí la tienen. Y decían, miremos hacia el oriente, vamos a orar hacia el oriente. Y mire una herejía que yo hoy la sé que es verdad y que más de uno va a decir, no le creo, y se va a poner a buscar en toda la Biblia esta noche. Que oremos por la paz de Jerusalén. Eso es una herejía, la Biblia no dice eso. En ninguna parte. La Biblia dice, oremos por la paz de Israel. No dice oremos por Jerusalén porque Dios desechó a Jerusalén. Y el que no me crea, hágame quedar mal. Lo invito a que busque. Más de una esta noche, espere, yo voy a buscar. Tranquilo que yo también ya hice ese trabajo. Y a mí me decían, bueno, yo la verdad, tengo que ser sincero, desde muy niño, a mí algo había dentro de mí que me hacía como el sonido de error y una X, me mostraba siempre el cerebro. Y Dios me decía, investiga, siempre. Cuando decían algo es que, oremos mirando hacia Jerusalén, por la paz de Jerusalén, algo me hacía, error, investiga, me decía. Yo orar mirando hacia, no, yo miro allá arriba, ¿me hago entender? Entonces, nosotros amamos a Israel, pero es que Israel no es Jerusalén. Jerusalén hace parte de Israel, pero Jerusalén no es Israel completa. Jerusalén es una de las 12, pertenece a una de las 12 tribus, a Judá. Falta Simeón, Leví, Rubén, Manasés, donde me deja, bueno, los 12 hijos de Jacob, que después adoptó 2. Entonces, no se vayan a poner bravos conmigo, que yo odie a Israel, no, jamás. Israel sea bendita, pero Jerusalén ya a Dios no le agrada. Bíblicamente fue desechada. Es más, Jerusalén hoy tiene de las ciudades con más homosexuales en el mundo. Eso es un Sodoma y Gomorra, ¿ya? Pero bueno, dejémoslo ahí, sigamos leyendo. Entonces, el anticristo mata a los 2 testigos. Los cadáveres de ellos van a estar en Jerusalén. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Imagínense el odio, la rabia tan grande que le tienen a los 2 testigos que ni siquiera los dejan sepultar. Y los moradores de la tierra, versículo 10, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Claro, ¿no ve que cerraron 3 años y medio el cielo? ¿No llovió? Tengo que decirles a ustedes
Este realmente, perdón, no es el video 81, este es el 82, porque el 81 fue esta mañana. Esta mañana el Señor nos habló tanto de Primero de Reyes 18 como de Apocalipsis 10, porque precisamente aquí en Apocalipsis 11, perdón, 11 no, 10 no, 11 está Elías, el mismo que está en Primero de Reyes 18. Dime, Evelyn. David, una incógnita también, porque yo tenía eso de que orar por Israel y por Jerusalén, porque cuando yo leí en Zacarías 12 habla como también de Jerusalén, que la pondrá como copa alta, que va a hacer temblar a los pueblos del alrededor de Judá y todo eso. Entonces ahí se nota que, no sé, que Jerusalén, bien. ¿Pero cuál? ¿Es la misma Jerusalén o es otra que tú dices que, no, pues, que oran por la tierra prometida o por Jerusalén? Acabo de mostrarte 3 de varios versículos que después si quiero lo hacemos, que dice que Dios con Jerusalén, chao, desechada, y que está haciendo la verdadera Jerusalén en el cielo. Entonces el profeta, ¿a cuál se está refiriendo? O sea, ya eso que dijo el profeta en Zacarías 12 pasó. No, es que está hablando de la verdadera Jerusalén que va a venir. El profeta Zacarías, ¿sí?, está hablando de esa Jerusalén que va a traer Jesucristo y que va a ser cabeza de ciudades de naciones. No está hablando de esta. Esta, mire lo que dice Juan el apóstol. Dios la ve como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Egipto, perdón. ¿Me hago entender? Recuerden que las antinomías, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de antinomía? ¿Qué es una antinomía? Cuando uno toma un versículo y lee otro y parece que chocaran, que estuvieran contrarios. Eso se llama antinomía. Realmente no es que choquen. Lo que pasa es que a mí me toca estudiar más, investigar más, para saber realmente cómo es que casan. Soy yo el del problema, no es la palabra. ¿Listo? Entonces Dios desde Jeremías, desde antes, no, desde Deuteronomio 32, versículo 15, engordó Jesurún, Jerusalén, la palabra poética para Jerusalén, engordó Jesurún y desechó su roca y se fue tras otros dioses. ¿Y Dios qué dijo? La voy a desechar también. Imagínense, de Deuteronomio 32, que ni siquiera existía Jerusalén todavía y ya Dios estaba profetizando contra ella. Pero es que Dios va a restaurar a la verdadera Jerusalén, que es la que está ¿dónde? En el cielo. Entonces, versículo 9 de Apocalipsis 11, los pueblos, tribus y naciones ven los cadáveres por 3 días y medio, no permiten que se sepulten, y los moradores de la tierra se ponen tan alegres que se envían regalos unos a otros. Usted sabe el dolor de cabeza que van a hacer Elías y Enoc. Y los invito a los que no lo han visto, véanse la clase de esta mañana. Se la recomiendo. Dice, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos profetas no van a ser de Wellington, te traigo una palabra para ti. El Señor tiene grandes cosas. No, ellos no van a ser de esos profetas de hoy día. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron del cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. Oiga, ¿cuántos terremotos han habido hasta aquí? ¿Quién me lo dice? Vamos a buscarlo aquí en la concordancia.
Mire, la concordancia es importante manejarla. Aprendan a manejar la concordancia electrónica. Vamos a colocar solo la palabra terremoto y vamos a darnos cuenta que en Apocalipsis empiezan los terremotos desde el capítulo 6, versículo 12, el sexto sello, un gran terremoto. En el capítulo 8, 5, el ángel tomó el incensario, llenó de fuego el altar, lo arrojó a la tierra y hubo terremotos también. Aquí en el 11, 13 de Apocalipsis que estamos leyendo, en el 11, 19 se repite y en el 16, 18. Por eso es que la tierra queda planita, sin montañas y oído, sin islas. Ya no va a haber islas. El mar desaparece. Interesante. Sigamos leyendo. Versículo 11. Apocalipsis 11, 11. Pero después de 3 días y medio entró a ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, o sea, la 10ª parte de Jerusalén. Y recuerden que en el capítulo 16 desaparece Jerusalén. Dice: y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí viene el tercer ay. Oído lo que hemos leído desde el capítulo 9, versículo 13, hasta aquí, hace parte de la 6ª trompeta, el segundo año. Cuidado, mire, cuidado con olvidarse la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la 6ª. Porque si usted se olvida de eso, termina diciendo que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Cuando 1 Corintios 15 dice que nos vamos, ¿cuándo es la resurrección? En la final trompeta. Y ya comenzó la tribulación en el capítulo 11. ¿Ya sonó la última trompeta? Todavía no. Va a sonar hasta ahora. Y yo voy a querer dejar hasta aquí para empezar a hablar de la 7ª trompeta mañana. Y quiero invitarlos a que vean la clase de la mañana, porque estábamos hablando de cómo Elías, que es el mismo que va a estar aquí en Apocalipsis 11 con Enoc, Elías, ¿sí?, tiene la inteligencia y la capacidad para hacer las cosas como Dios quiere, no como Él quiere. O sea, imagínense, perdónenme la expresión, no sé hasta qué punto, pero hablando humanamente, una vida muy aburridora. ¿No les parece a ustedes eso? Humanamente hablando. O sea, imagínense, Elías, ¿sí?, vaya, dígale al rey que no llueve hasta que usted diga. Va y lo hace. Elías, sí señor, váyase al río Jordán, allá va a haber un arroyo y en una cueva te metes a vivir. Como usted diga, señor. Elías, ¿tiene hambre? Sí. Le envió cuervos, pan y carne. Hamburguesa. Domicilio, ¿no? Y la bebida, ahí tiene el agua, el arroyo. Y a comer pan. Dice que en la mañana y en la noche. Eso no fue un día nomás. Después se secó el arroyo, señor, se secó el arroyo. Elías, sí señor, váyase para Sidón. Allá hay en Sarepta una viuda. Va a hacer eso. Y Elías así, mire, Elías, o sea, cualquier mundano dice: no, qué vida tan aburrida, yo no quiero vivir como Elías. Y es que la vida de un cristiano verdadero, humanamente hablando, es aburrida. A mí no me inviten a fiestas, a parrandas, no voy. Anoche aquí se volvieron una locura,
porque ganó el Junior de Barranquilla el campeonato. Eso es una locura. A ver, partida de cabezones, perdónenme la expresión. El Junior es de Barranquilla. El Junior es de Barranquilla, capital del Atlántico. Y nosotros vivimos en el Magdalena. Y celebran que ganó el Junior. Y salieron a gritar unas groserías. Ganamos, hijo de tantas. Y yo decía, a ver, cabeza de acerrín, ¿qué ganó? Dígame, ¿qué ganó? El Junior ni es de Barranquilla, le pertenece a los Char. Ellos son los que ganan. Ustedes son los idiotas útiles que pagan la boletería y los hacen millonarios a ellos. Y ellos a ustedes ni los conocen. Ganamos. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Que vamos a qué? ¿Que vamos a dar un partido a la Selección Colombia? ¿Yo? ¿Allá? No, yo tengo vida propia. Tengo cosas más interesantes que hacer que estar detrás de unos pelagatos que le pegan a la bola y ya. La vida nuestra es aburrida. Humanamente hablando, ¿no? Es aburrida. A ellos no les gusta. No sé si a usted le pasa. No tenemos casi amigos porque como no andamos haciendo lo que ellos hacen. ¿Sí me hago entender? Mis amigos, la rosca mía, los que andan conmigo, eso es Biblia corrida. Y eso es toda una noche hablando de Biblia y toda una tarde hablando de Biblia. A mí no me vaya a poner a hablar del desafío, no me vaya a poner a hablar de... No. Hola Lichi, Dios te bendiga. Yo me voy allá para donde Lichi y eso es 5, 6, 7 horas de Biblia con Nelitas. Dele. Nos vamos a hacer almuerzo a la casa y es Biblia corrida. Que todo el que nos escucha dice, pero ustedes solo Biblia. Sí, o sea, a mí no me invite a más. Nos vamos para el río y en el río, Biblia corrida. Y hablando del Señor de las profecías, es una vida muy aburridora para un mundano. Pero para nosotros no. Para Elías, es que yo me puse a analizar, Elías tremendo. Elías tenía tanto poder y tenía una vida sencillita, sin emociones. Léase la vida de Elías. Es más, ni es larga. La historia de Elías ni es larga. Sin emociones. Y en la mañana nos vamos a dar cuenta que Elías bajaba fuego del cielo, ¿no? Y le huyó a una mujer. Una mujer lo puso a correr. Evelyn, levantaste la mano. David, pero ven, es aburrida para el mundo, para Claro. uno no. Porque mira, uno sale a cenar, está hablando de Dios, está en el mar y habla de Dios. Pero yo sí soy compartidiaria, porque yo soy una de las que no toco otro tema. La Biblia, esto, aquello. Y mi coleguita por ahí, Olfa, lo sabe. Pero sí voy a ver los partidos, porque siempre he dicho que no es lo malo ir a ver un partido de fútbol. Es un deporte, uno de basquetbol. A ver, yo dije que En la televisión, no dejo de ir a un culto, pero si no hay culto me veo el partido. Yo no dije que era malo. Yo dije que a mí no me gusta. A mí me parece aburridor ver a 11 detrás Bueno, de una entonces, pelota. te parece A mí. aburridor, pero de pronto a ti aburridor y a otro No. bonito. A ver. Alejandro, haga la cuña por el fútbol. Evelyn, yo dije que la vida del cristiano para el mundano es aburridor. Ese es el argumento. La vida de Elías, mírenla, es aburridora. Nada de emociones. La esposa, los hijos, la familia, nada. Pero como uno es del Señor, uno no haya otro tema. Dice Lichi que somos hechura suya. Por eso siempre hablamos de él. Y es que nos han dicho a nosotros que nos la pasamos. Dicen que ustedes siempre la pasan hablando ahí de la Biblia. ¿Y qué más quiere que hablemos? O sea, ¿de qué? ¿De Petro? Ay, no, eso no hay nada que hablar. O sea, ¿de qué? Y si hablamos del nuevo orden mundial, hablamos según las escrituras. Sí.
Sarita, levantaste la mano. Bueno, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Para ¿Cómo muchos así? cristianos puede que sí, pero para otros no, porque tenemos diferentes maneras de divertirnos, ¿no? Tampoco puede ser todo tan momentáneo o aburrido. Pero sí, la mayoría de veces se habla desde el Señor. Sí, señor. Es que lo que dije fue personal, o sea, a mí ver un partido, es que nuestra selección va para el mundial. ¿Nuestra qué? Nuestra selección, perdón, el director técnico de dónde es. Entonces no es la selección Colombia. Alejandro. Bueno, todo depende desde el ángulo que se mire. O sea, ver deportes Alejandro, es buenísimo. Alejandro, qué pena, Dígame. se nos acabó el tiempo. Quedan 5 segundos. Chao, Dios les bendiga. Nos vemos. Bueno, Chao, hasta bye, bye. luego. Hasta luego. Y los que están en Facebook, Dios les bendiga. Marinela, Lisset, Carlos Ramoncho, Julie. Feliz noche. Que les vaya bien.